Padre rico, padre pobre por Robert Kiyosaki. Este libro nos relata de una forma muy elocuente sobre las diferentes formas de educar entre lo que él llama su padre rico y su padre pobre, y cómo él tuvo que tomar la difícil decisión de a quién escuchar sobre un tema tan controversial que toca las sensibilidades de todos como lo es el dinero. Lo interesante de la historia es que el padre pobre en cierto momento ganó más dinero que el padre rico. Pero para el final de sus vidas, el padre pobre, altamente educado, incluso con un PhD, terminó luchando toda su vida con problemas financieros, mientras que el otro, que ni siquiera terminó la secundaria, alcanzó a ser uno de los hombres más ricos en Hawái. Uno solo dejó deudas y el otro dejó una gran fortuna para su familia. ¿Qué ocurrió? Robert nos muestra las graves fallas en nuestro sistema educativo y cómo cada uno de nosotros antes o después de la universidad, incluso si estudiaste finanzas o contabilidad, terminamos entendiendo muy poco acerca de cómo funciona el dinero. Olvida todos los conceptos de contabilidad que hayas aprendido hasta ahora. Lo que te voy a explicar a continuación te ahorrarán 4 años de estudios universitarios. 2 palabras tienes que conocer en tu camino hacia la libertad financiera. Son activos y pasivos. Y vamos a definirlo de una forma muy sencilla. Los activos son todos aquellos que ponen dinero en tus bolsillos. Y todos aquellos que sacan dinero de tus bolsillos son pasivos. Es así de simple. Por ejemplo, un activo muy deseado por todos es una casa. Pero si solo te produce gastos como por ejemplo una renta, mantenimiento o hipotecas, entre otros, es un pasivo. Pero si esa misma casa te produce ingresos, como por ejemplo ingresos por alquiler, y además son superiores a los gastos, entonces es un activo. Como puedes ver, lo que define si es activo o no, en realidad es su comportamiento. Los pobres solo tienen gastos, los ricos adquieren activos, empresas, bonos, acciones, entre otros. Y la clase media adquiere pasivos pensando que son activos. Es importante entender esto, ya que aquí comienza la confusión. Por eso la mayoría de nosotros somos educados para ser pobre o clase media, ya que nuestras familias no están conscientes de esta información. Y además no suelen leer libros como este. Mientras que los ricos enseñan a sus hijos a ser ricos, a dirigir empresas y también a saber cómo dirigir sus cuentas bancarias. Mientras que nosotros somos educados para tener activos que sacan dinero de nuestros bolsillos. Y terminamos en lo que Robert denomina la carrera de ratas. Tremendo nombre, ¿no? ¿Qué significa esto? Carrera de ratas significa situación en la que los gastos se incrementan al mismo ritmo que tus ingresos. Ejemplo, nuestro amigo Heraudo consigue un empleo y apenas comienza a ganar dinero, también aumenta sus gastos. Ejemplo en impuestos, un nuevo teléfono, eventos sociales, entre otros. Se casa y junto con su mujer tienen 2 ingresos. Y de nuevo comienza a comprar más cosas. Una casa, un automóvil, vacaciones, luego tienen niños. Las necesidades de dinero son cada vez más grandes. Trabajan más y se endeudan más entrando en un ciclo sin fin. Esta es la realidad que Robert nos muestra. Y lo primero que debes entender es dejar de creer que una persona es rica porque tenga el último deportivo, o el último iPhone, o la más grande de las casas. Puedes ganar grandes cantidades de dinero, pero si lo que entra es igual a lo que gastas, estás en problemas. Así que realmente mi primera recomendación para que comiences tu camino hacia la prosperidad financiera es dejar de compararte con los demás que tienen más que tú. Incluso con las grandes estrellas, que ganan mucho dinero, pero aún así muchos de ellos han caído en la bancarrota. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible que una persona que gane cantidades increíbles de millones de dólares termine en deudas? Robert nos responde a esto. Porque a medida que ganamos más dinero, nos volvemos más tontos con él. ¿Qué hacemos cuando empezamos a recibir dinero como por ejemplo un sueldo? ¿Acaso no empezamos a planificar casi inmediatamente en qué lo vamos a gastar? Y lo gastamos en cosas que en realidad sacan dinero de nuestros bolsillos, repitiendo todos los patrones que nos han enseñado.
Esto nos demuestra que el dinero no es el problema. Puedes ganar la lotería, pero si no tienes educación financiera, el dinero se convertirá en tu peor enemigo. Por eso muchas personas, a pesar de haberlas ganado, terminan en la pobreza nuevamente. Hoy en día, no es suficiente con solo ser un empleado. Tiene demasiadas desventajas. Pero tampoco se trata de que todos renuncien a sus empleos. Se trata de que seas un empleado más inversionista, o empleado más autoempleado, o ser dueño de tu negocio. Se trata realmente de adquirir una verdadera riqueza que se sostenga en el tiempo. No se trata de comprar o no un Ferrari, se trata de cómo voy a comprar ese Ferrari. Entonces, ¿qué hago? La solución es que deje mis estudios o mi trabajo e intente ser rico. No, hay millones de personas en todo el mundo que son pobres y nunca fueron a la universidad. Pero la verdad es que lo que hizo pobre al padre de Robert no fue su PhD, sino que nunca se encargó de educarse financieramente. Ser un doctor o un abogado, o ser el más grande de los científicos, no tiene nada que ver con saber cómo manejar el dinero. Hazte un favor y empieza a escuchar a las personas que realmente sí han tenido éxito en esta materia. Lo que hizo rico al padre de Robert no fue que dejó la secundaria, sino que él sí se encargó de educarse financieramente. Eso es todo, no es un secreto. Y para eso tienes que despojarte de cuál va a ser tu principal obstáculo hacia el éxito, que es el miedo a lo desconocido y el miedo al fracaso. Todos tenemos miedo de perder dinero, pero el rico sabe que perder dinero es parte del proceso. Cuando tú logres repetidamente cultivar activos que pongan dinero en tus bolsillos, entonces puedes comprar el Ferrari y renunciar cómodamente a tu empleo. Algo importante que debemos entender es que en el mundo actual, los ricos hacen las reglas. Y si quieres ser rico, tienes que jugar las reglas de ellos. ¿Por qué Robert nos dice esto de forma tan directa? Por los impuestos. Una pequeña clase de historia. Los impuestos en el pasado solo se usaban para cuando los reyes y gobernantes iban a la guerra. De esa forma, lograron financiar muchas de ellas. Pero, inspiradas en la tonta historia de Robin Hood de quitarle a los ricos para dársela a los pobres, crearon un sistema de cobros de impuestos contra los ricos, para beneficiar a los menos necesitados. Como si alguna vez esa filosofía ha funcionado en algún país del mundo. Pero como dice Robert, los ricos hacen las reglas. Para escapar de estos impuestos, los ricos crearon compañías y empresas. Una corporación tiene mecanismos para no pagar impuestos, mientras que un empleo no las posee. Y ahora, gracias a la globalización, es incluso más evidente. Por eso grandes compañías como Google, Facebook o Apple contratan empleados en países como la India o la China, donde la mano de obra es más barata. Y muchos de esos dueños de empresas tienen cuentas en países como Suiza, que son considerados un paraíso fiscal, para lograr más dividendos y no pagar impuestos, jugando a las reglas que ellos mismos crearon. Y lo peor de todo es que ante esta realidad, los gobiernos no solo no eliminaron los impuestos, sino que empezaron a cobrárselo también a los pobres. Y ahora, la mayoría de los gobiernos, conformados por políticos, son mantenidos a expensas de la clase media trabajadora. Ya no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, se convirtió en quitarle a los pobres para mantenerlos aún más pobres. Por eso un rico, al final, aunque gane más dinero, paga menos impuestos que cualquier empleado del mundo. Mientras que ese empleado, aunque gane más dinero, con los años termina pagando más impuestos que el rico. Puedes decidir quejarte por esto o empezar a educarte para hacer algo al respecto. Por eso es que Padre Rico, Padre Pobre es parte de nuestro repertorio del canal solo para inteligentes. Si crees que la cantidad de dinero define tu riqueza, este libro no funciona para ti. Si crees que tu nivel de riqueza lo determina tu educación financiera, este libro será útil para ti. Si te ha gustado este video y crees que le puede ayudar a los demás, compártelo y suscríbete al canal solo para inteligentes.